Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar hoy conectados. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde vamos a hablar un poquito acerca de la alimentación y la nutrición de nuestros niños y niñas, de la alimentación familiar también. Es un espacio muy bonito que estamos abriendo, un espacio de diálogo donde pues yo les voy a contar algunas cosas, pero estamos abiertos a todas sus preguntas con respecto a la alimentación. Hoy vamos a hablar, si pudieron darse una idea, de el consumo de verduras en los niños, que digamos es un tema importante. No me he presentado para los que no me conocen. Yo soy Natalie Sarmiento, soy nutricionista, dietista de la Universidad Javeriana y acompaño los procesos de salud y nutrición en los centros IO2, Pasadena y Nogal. ¿Listo? Entonces, como para que sepan quién soy yo realmente. Entonces, primero, antes de hablar como de preparaciones como tal, tenemos que recordar la importancia del consumo de verduras en nuestros niños. ¿Listo? Entonces, sabemos que no es un tema fácil, ¿sí? Hola, buenas noches a todos los que se están conectando, a todos los que me saludan desde Panamá. Isabel, ¿cómo estás? Hola a todos. Bienvenidos, bienvenidos, pónganse cómodos. Espero que este sea un excelente espacio para todos. Como les decía, entonces vamos a iniciar hablando un poquito de las generalidades de lo que es el consumo de verduras, de cómo debería ser ese consumo de verduras en los niños. Idealmente es que haya 2 porciones de verduras durante el día, ¿sí? Pero también es muy importante tener en cuenta que desde este momento de cuarentena también hay que aumentar el consumo de frutas, verduras y proteínas, porque estos 3 alimentos, digamos acá hay 2 grupos de alimentos, frutos y verduras, y las carnes como tal, pues nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune, pues que en este momento es álgido para la situación en la que nos encontramos. ¿Listo? Entonces tenemos para los niños, hay cierta dificultad con el consumo, por ejemplo, de verduras crudas, ¿sí? Entonces, digamos, todo lo que son verduras de hoja verde, ¿sí? Entonces es muy importante este consumo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las alternativas para las hojas? Entonces, ¿qué tenemos? Lechuga, tenemos espinaca, tenemos ahora una verdura de hoja verde muy conocida que está haciendo ahora, que está como en auge, que es el col rizado o kale, que es una verdura de hoja verde oscura que tiene una rica cantidad de calcio, una buena cantidad de hierro también. Obviamente tenemos que tener en cuenta que este hierro es de origen vegetal. ¿Cuáles son los... dentro de las verduras tenemos todo lo que son vitaminas y minerales. Vitaminas hay hidrosolubles y liposolubles, ¿sí? Y tenemos todo lo que son minerales. ¿Listo? Entonces digamos que esas son las principales fuentes de vitaminas y minerales que tenemos a través de esto. Y por esa razón es que necesitamos sí o sí incluir verduras dentro de la alimentación de nuestros niños. Es muy importante también saber
que las interacciones que hacen todas estas vitaminas y minerales con los otros grupos de alimentos son muy importantes para la absorción de otro tipo de nutrientes. Por ejemplo, tenemos todo el tema de la vitamina C que podemos encontrar en verduras como el pimentón, ¿sí? La zanahoria, la auyama. ¿Para qué nos sirve esta vitamina C? Para aumentar todo lo que es la absorción de proteínas, de hierro en el caso de origen vegetal, ¿sí? Entonces nos da una mayor absorción y si se absorbe más, pues hay un mayor aprovechamiento de todas estas vitaminas y minerales. ¿Listo? A veces nosotros no incluimos o nos pensamos que incluir las verduras, las frutas y las verduras dentro de la alimentación es costoso, ¿sí? Pero también tenemos que ver dónde obtenemos estas frutas y estas verduras, ¿sí? Entonces tenemos en este momento de dificultad en el que estamos pasando, pues que apoyar también a todo lo que son las plazas. En Bogotá hay algunas plazas distritales que tienen domicilios, ¿sí? Y es muy importante entender que si nosotros compramos en estas pequeñas plazas, va a salir mucho más económico la compra, la obtención de estas verduras y frutas, ¿sí? Entonces en Bogotá tenemos la Plaza de Abastos, que es la más grande, tenemos Palo Quemado, la Plaza de la Perseverancia, pero la invitación también es a que nosotros apoyemos a nuestros productores y a nuestros vendedores locales, ¿sí? Con el objetivo también de activar la economía y de obtener productos frescos, productos que no han sido altamente manipulados, ¿sí? Entonces sería excelente apoyarlos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestro país hay un déficit de ciertas vitaminas, como por ejemplo nosotros tenemos un problema de salud pública con déficit de vitamina A. Entonces, la vitamina A está dentro de las verduras de principal consumo. Yo para el live de hoy, digamos que tomé algunas de estas verduras y tengo pues una propuesta de preparaciones porque como lo había dicho en los lives anteriormente, este es un momento para motivar a los niños al consumo de las verduras, ¿sí? Ya voy a responder estas preguntas, las voy a dejar aquí para ahorita responderlas. Entonces, tenemos que hay algunas de las verduras que entonces tenemos que ver cómo, si se las dimos de una manera y la rechazó, buscar cuál va a ser esta segunda opción, tercera opción, cuarta opción, en que le vamos a poder ofrecer las verduras a los chicos. Entonces tenemos el grupo de edad de 6 meses a un año y medio, que lo ideal es ofrecer las verduras, digamos que en su máximo esplendor. Entre más pequeños estén los niños y obtengan el hábito de consumir verduras, las verduras sin sal, sin adición de salsas, que sepan cuál es el sabor original de las verduras, entre más pequeños sean los chicos, pues mucho más fácil va a ser para ellos el consumo de las verduras, ¿sí? Entonces, tenemos que antes, cuando empezamos nuestra alimentación complementaria, después de los 6 meses, no vamos a hacer adición de sal ni azúcar. Adicionalmente, es importante que los niños conozcan las texturas de las verduras crudas. Por ejemplo, ofrecer bastones de zanahoria a los niños de 6 meses. Antes de que salgan los dientes, podemos estimular toda la parte dentaria con un trozo de zanahoria. Obviamente, siempre vamos a estar en vigilancia de papá o mamá,
o un trozo de apio que ellos puedan morder, morder, morder. Eso va a ser toda la estimulación dentaria, pero adicionalmente ellos van a estar identificando los sabores idealmente naturales de las verduras. ¿Qué va a pasar con los chicos más grandes? Y no es un secreto para nadie que los chicos cuando ya están de 2 años en adelante empiezan a ser más selectivos con su alimentación. Entonces ya empiezan a decir que no les gusta, a rechazar ciertos alimentos, ¿sí? Entonces la invitación hoy es a dar y volver a dar esos alimentos. Entonces aquí yo traje algunas alternativas y algunas opciones para todos. Entonces tenemos con cada una de las verduras que voy a nombrar 3 alternativas de preparación y les voy a dar una idea de cómo se prepara. También adicionalmente es para que ustedes busquen recetas. Internet es un mundo abierto de una cantidad de recetas. Y si nosotros ponemos un alimento en particular, nos van a salir muchas recetas. Lo importante también es que nosotros identifiquemos en esas recetas cuáles van a ser las más saludables, porque si tiene zanahoria, por ejemplo, una torta de zanahoria que tiene 50 gramos de zanahoria, pero entonces va a tener 200 gramos de harina, 100 gramos de azúcar. Entonces, realmente, ¿cuál es la proporción de la verdura que estamos utilizando? Entonces en eso hay que ser muy cuidadosos. ¿Listo? Entonces tenemos la zanahoria, es uno de mis alimentos propuestos, donde traigo arepas de zanahoria. Fue una receta que me dio una mamita venezolana en una consulta y me pareció súper interesante. Utilizamos zanahoria rallada cruda, entonces una taza de zanahoria rallada por una taza de harina de maíz o arepa harina, la misma harina que usamos para hacer arepas normalmente. Mezclamos esas dos, hidratamos con agua o con leche, como ustedes lo prefieran, y también se puede o no se puede poner huevo. Digamos que en la preparación de las arepas nosotros tenemos muchas variedades, entonces lo que podemos hacer es una taza de harina, una taza de zanahoria rallada, hidratamos hasta que nos quede la masa como de arepas, puede ser con agua o con leche, y adicionalmente si queremos poner huevo, ponemos huevo, y si no, no ponemos. ¿Listo? Hacemos nuestras arepitas y digamos que ahí con una taza de zanahoria rallada, el aporte de zanahoria pues va a ser mucho más alto, exactamente como dice Cata, el color va a ser muy llamativo, ¿sí? Entonces ya vamos a dejar de ver las arepitas como pálidas, de pronto que no nos llaman tanto la atención. Vamos a tener una textura adicionalmente crocante, ¿sí? Porque como la zanahoria no se cocinó previamente, ¿sí? Sino que solamente se ralló y la cocción que va a recibir es solamente al asado, entonces la zanahoria va a mantener un poco su crocancia y entonces los chicos se van a dar cuenta que hay algo diferente, ¿sí? En esta preparación. Adicionalmente, las arepas son una preparación que es muy versátil, ¿sí? Y entonces nosotros podemos comer, claro, arepitas al desayuno, pero adicionalmente podemos consumir arepas en la media mañana, por ejemplo, una arepa pequeña le podemos ofrecer con un vasito de yogur, o a la noche como cena. Si adicionalmente queremos agregar algo más a esta arepita de zanahoria, lo que hacemos es, tenemos nuestra arepita, la abrimos por la mitad y podemos ponerle queso, por ejemplo, ¿sí? O en la mezcla ponerle queso. Entonces, digamos que el tema de las arepas me encanta porque es una preparación que puede diversificarse de muchas maneras y es un alimento que los chicos reciben con mucho gusto. Entonces, esa es una muy buena opción. Otra opción son los bastones de zanahoria. Simplemente
Para los chicos, si queremos, podemos utilizar una técnica de cocción que es el blanqueado para que no esté tan dura. Muchas veces algunas zanahorias están muy duras, entonces lo que hacemos es poner agua a hervir, cuando ya el agua esté hirviendo, sumergimos nuestros bastoncitos cortados por unos 2 o 3 minutos, que nosotros sepamos que no van a estar muy blanditos, pero que vamos a hacer que la terneza esté un poquito más. Y lo que podemos hacer es un dip, ¿listo? Entonces, ¿qué es un dip? Una pequeña salsita que podemos consumir. Y la invitación también es que estas salsitas incluyan otro tipo de verduras. Entonces tenemos queso crema, ¿sí? Podemos hacer en la licuadora, licuar un poco de pimentones asados o pimentón crudo, como ustedes lo quieran, y luego mezclamos con ese queso crema y también estamos ahí. O si queremos con finas hierbas, tenemos un poco de albahaca que puede estar seca o puede estar fresca. Mezclamos chiquitos y lo que hacemos nuevamente es mezclar con el queso y al untar la zanahoria, entonces vamos a tener nuestras zanahorias naranjas y nuestro queso blanquito con algunos tintes verdes. Entonces es todo esto que sea llamativo. Voy a empezar a responder algunas preguntas para que no se me vayan olvidando y no nos quedemos atrás. Tenemos la primera que me hicieron, que es mezclar las verduras con otros ingredientes, pierden sus propiedades, por ejemplo, en torta. Entonces aquí era lo que yo les decía. No es que pierdan sus propiedades como tal, pero lo que queremos, ¿qué es lo que queremos brindarle a nuestros chicos con una torta? ¿Realmente es la verdura o realmente es masa lo que queremos hacer? Entonces hay que buscar una receta que los ingredientes estén balanceados. ¿Listo? Porque eso es súper importante, que tengamos un balance de ingredientes donde nuestro protagonista sea la verdura como tal y no nos engañemos diciendo, ay, es que hicimos una torta de zanahoria, pero que la porción de zanahoria era muy poquita. Todos los alimentos, sean frutas, sean verduras, sean carnes, sean carbohidratos, todos van a tener un cambio con la cocción, ¿listo? Vamos a perder algunos nutrientes, pero otros también se van a potencializar. Entonces, digamos que es un abanico de posibilidades las que nosotros tenemos abierta en el mundo de la cocina y pues la invitación es a entrar y descubrir sabores, descubrir texturas, que hay un montón, y si nosotros hacemos una variación de todas estas posibilidades, pues vamos a tener una alimentación realmente diversa, que es lo que realmente queremos para los niños. ¿Listo? Aquí Jaime Valencia nos dice, algunas nutricionistas y médicos no recomiendan cocer algunas frutas y verduras porque pierden propiedades. ¿Es cierto? De no ser así, ¿qué opción recomienda para que las consuman crudas? Las frutas, por lo general, sí es mejor no cocinarlas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pierden, digamos que en las frutas la cantidad de vitaminas hidrosolubles es más alta, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, vitamina C, que se pierde rápidamente con el agua, vitamina B2, por ejemplo, que también es hidrosoluble, y tienen cambios que se hacen adicionalmente cuando nosotros cocemos las frutas, hacemos que sus azúcares cambien, ¿sí? Y se van a absorber mucho más rápido en sangre y podemos dar una carga más alta de azúcar en sangre de la que realmente queremos. Entonces, idealmente para las frutas es ofrecerlas enteras. Ahora hay muchas opciones de crear platos coloridos con las frutas, ¿sí? Idealmente que los chicos aprendan a consumir frutas con cáscara, porque en la cáscara primero está la fibra, pero adicionalmente hay otras vitaminas y minerales que se quedan en la cáscara y no en la pulpa de la fruta, ¿sí? Entonces tenemos que identificar ese tipo de cosas. ¿Qué hacer cuando no les gusta el queso? Realmente también los quesos, pues hay muchas alternativas,
Pero sin embargo, si no reciben ningún queso, es no estresarnos. El queso hace parte del gran grupo de los lácteos y podemos, digamos que reemplazarlo o sustituirlo por otro lácteo, por un yogur, por leche, ¿sí? Entonces necesariamente los niños no tienen que sí o sí comer queso, ¿listo? Para que tengamos claro esa parte. A veces no es que los niños no coman verduras, sino que los adultos no compran verduras. Eso es importante. Solo la de los guisos que podría decir usted de los padres a los niños. Claro, digamos que las verduras que nosotros utilizamos para hacer el guiso, tomate, cebolla por lo general, algo de pimentón, la porción no es suficiente, ¿sí? Entonces no podemos engañarlos diciendo que el niño comió verdura si realmente no comió la porción suficiente. Entonces, siempre en el plato debe haber un carbohidrato, una proteína y una verdura. Adicionalmente, también hoy quería decirles que las verduras no necesariamente tienen que estar solamente en el almuerzo o en la cena. Nosotros podemos ofrecer verdura con el desayuno, por ejemplo, una tortilla de huevo con champiñones y espinaca, una tortilla de huevo con tomates cherries, por ejemplo, es una alternativa súper chévere para los niños, ¿sí? Nosotros salteamos unos tomates cherries partidos a la mitad, y los niños les causa mucha curiosidad de que los tomates sean más pequeños. Entonces ahí es donde vamos a empezar con la conversación de estos tomates pequeños, de míralos cómo son en relación, cómo los ves, son más grandes, son más pequeños. Los tomates cherry adicionalmente ahora están teniendo una variedad en colores, en formas, hay unos alargados, hay unos tomates que no sé si los han visto también, que son los tomates perla, que son muy chiquitos. Entonces son todas estas cosas que podemos mostrarle a los niños, motivamos a ese consumo, pero también ¿qué les estamos enseñando adicionalmente? Podemos hacer un día un experimento de ver los tamaños de los tomates, como un tamaño normal de guiso, el tomate que se llama larga vida, luego mostrar los tomates más pequeños, ¿sí? Que identifiquen los colores, hay tomates amarillos, hay tomates rojos, hay incluso hasta unos tomates morados, entonces podemos ir identificando todas estas cosas. Nati Mejía nos dice que para mí es más fácil que consuman las verduras en sopas o cremas, cumplen la misma función al servirlas cocidas. Bueno, yo tengo una dificultad con las cremas porque ahí se pierde, primero muchas veces cuando hacemos cremas hay tiempos muy largos de cocción y entre más tiempo de cocción pues más propiedades estamos perdiendo, ¿sí? Adicionalmente perdemos fibra cuando licuamos y digamos a veces también algunas preparaciones con las cremas llevan mucha harina, por ejemplo papa o harina para espesarlas. Entonces la invitación es que si vamos a hacer una crema, que digamos tampoco está mal tomar una crema de zanahoria de vez en cuando, por ejemplo una crema de tomate que es deliciosa, pero entonces vamos a mirar los tiempos de cocción, ¿sí? Que esos tiempos de cocción no sean tiempos de cocciones muy largos. Aunque sabemos también que, digamos, en la crema de tomate el tiempo de cocción va a ser más largo para que se pueda espesar y, digamos, concentrar todos los sabores. Pero, digamos, en una crema de auyama, en una crema de zanahoria, en una crema de espinaca, no sé si lo han visto, pero si a nosotros se nos pasa de cocción una crema de espinaca, deja de tener un color verde a pasar a tener un color marrón, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando. Todos los colores de los alimentos nos están hablando de que está pasando un proceso, ¿sí? Y si esta espinaca o estas habichuelas, por ejemplo, cuando también las sobrecocemos, se nos empiezan a poner marrones, estamos hablando de un proceso de oxidación, ¿sí? Y eso es lo que no queremos, ni para nuestros niños ni para nosotros. Adicionalmente que a la vista va a perder, digamos que su encanto, ¿sí? Nosotros no queremos
tener cremas sobrecocidas o verduras sobrecocidas. El brócoli también tiende a ponerse marrón o amarillo. Entonces, idealmente que las cremas pueden ser una opción, pero digamos que estamos perdiendo algunas cosas. ¿Listo? Entonces, digamos que es para que no sea una opción diaria. ¿Listo? Aquí nos dice, se pueden hacer figuras con los vegetales y con las frutas. Claro, o sea, los vegetales y las frutas nos dan un universo de posibilidades, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos colores, ¿sí? Podemos adicionalmente mezclar los vegetales para que podamos tener varias colores, varias texturas, entonces súper chévere. Yo preparo una crema de calabaza y no la dejo cocinar por mucho tiempo y me queda rica. Excelente, eso está muy bien. Otras preparaciones que yo tenía aquí para sugerirles, digamos, para consumir ensaladas crudas, también es chévere hacer la mezcla, por ejemplo, de espinaca. Entonces picamos nuestra espinaquita cruda, tenemos agua hirviendo, le damos un choque de temperatura a esa espinaca como para que quede un poco, ya no tan crocante, pero tampoco la sobrecocemos, solamente un choque de temperatura, y la podemos mezclar con, digamos, bastones de mango. Entonces, espinaca con mango, con un poquito de zanahoria cocida. Entonces, eso sería, le estamos dando dos grupos, dos alimentos, frutas, verduras, y adicionalmente estamos también enseñando a el paladar de cómo mezclar esos sabores que nos gusta, digamos, la espinaca, que puede ser un poco, tener algunos matices de sal, y mezclarlo con el mango que tiene unos matices dulces. Entonces, súper rico que puedan hacer esas mezclas. Otra mezcla que nosotros hacemos mucho es picar trocitos de mango biche, ¿sí? Con trocitos de aguacate, y lo mezclamos con un poquito de aceite de oliva, pimienta, y nos queda delicioso. Entonces es como para que vayamos mezclando, mirando qué sabores nos gustan, qué hay para probar, y la invitación es para que también veamos cuáles son esos sabores que combinan, pero también podemos encontrar algunos sabores que uno dice como, uy, no, pero pues esa es la gracia en este momento. ¿Cómo aconsejas hacer ensaladas para que los niños coman? Idealmente que se mezclen con frutas, que sean ensaladas coloridas, ¿sí? Que nosotros podamos ver cómo en la presentación hacemos mucho más visibles estas ensaladas. ¿Listo? Si tienen frutas, si tienen fresas, entonces mezclar lechuga con fresa, mezclar espinaca con mango. Todas estas cosas hacen que el juego de colores sea mucho más llamativo. Adicionalmente, podemos invitar a los niños a hacer paisajes, por ejemplo, con la comida. Entonces, hoy la ensalada va a tener espinaca, va a tener fresas, va a tener mango. ¿Qué tal si creamos algo para presentarlo? Digamos, podemos motivarlos. Hoy vamos a hacer nuestro plato, entonces, o vamos a servirle a mamá o vamos a servirle a papá hoy una ensalada diferente, que se vea linda, que tenga, no sé, un animal de la selva, o que tenga un animal del mar, y que ellos mismos, identificando los colores, puedan armar, construir con lo que tienen y luego consumirlo. ¿Listo? Claro, se pueden utilizar todos los aderezos para las ensaladas. Tenemos, digamos, todo lo que son las vinagretas. Entonces tenemos el vinagre como base, tenemos el limón también, pero también tenemos todo lo que son las frutas. Entonces podemos hacer aderezos con fruta como maracuyá. Entonces, un aderezo con maracuyá fácil es licuar un poco de maracuyá, ponemos un poco de aceite de oliva, sal y pimienta, y queda delicioso. También, ese digamos que puede ser una de las opciones que se pueden hacer crudas. Pero también, si queremos cocinar un poco la maracuyá, ¿sí? Reducirla
y ponerle un poco de sal, de pimienta o jugar con otros sabores como nuez moscada, por ejemplo. Entonces digamos que también se los decía en el live pasado, y es que nosotros en el mundo de las especias, adicionalmente del grupo de los alimentos que tenemos acá, también hay un mundo de especias que podemos utilizar, que es grandísimo, ¿listo? Entonces tenemos todo lo que son especias que están secas, ¿sí? Entonces albahaca, orégano, romero, laurel, ¿sí? También podemos identificar cuáles de esas son las a las que los niños les gusta, ¿sí? Digamos que utilizar especias juega con otros sentidos, por ejemplo el olfato, ¿sí? Enseñar a los chicos a qué te huele esto, el orégano, por ejemplo. No sé si ustedes han horneado algo con orégano, que toda la casa queda oliendo a orégano, y es eso, es jugar a estimular a los niños con olores, con sabores, con texturas. Entonces a los chicos los podemos motivar por ese lado. Hoy vamos a descubrir, o sea, invitémoslos a que esto sea un mundo de exploración. Hoy vamos a descubrir nuevos sabores. ¿Listo? Entonces nos vamos a tomar hoy la hora del almuerzo para preparar algo rico, para que a qué te huele. Yo hacía un ejercicio con chicos a veces de taparles los ojos y decir y enseñarles cosas, ¿no? Entonces, frutas, ¿a qué te huele? ¿A qué fruta te parece? Pueden empezar a identificar algunas frutas súper claro, pero también podemos enseñarles otros olores como el de la albahaca, también la albahaca fresca, la menta, ¿sí? Entonces es todo eso, ese juego al que finalmente vamos a llegar con los chicos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Voy a ver aquí qué se me pasa a mí. Había propuesto también con auyama, arepitas de auyama, que a diferencia de las arepas con zanahoria, la auyama sí se debería cocinar, hacer un puré, mezclar un poco con harina de maíz y formar las arepitas. El puré de auyama, que es muy común. La auyama también se puede comer en trocitos, entonces consumimos esos trocitos, los cocinamos, que no nos queden muy blanditos, porque la auyama tiende a cocerse muy rápido, y lo que hacemos es después pasarlo por un sartén con un poco de mantequilla y queso parmesano. Queda buenísimo, a los niños les encanta. También el tema de los huevos con verduras. Digamos que el huevo es un alimento base que se puede mezclar con muchas cosas y a los niños les encanta. Y bueno, esas eran mis opciones por ahora. No sé si tienen alguna otra pregunta para ir cerrando. Me encanta que esto sea una conversación. Eso me encanta. Mi hijo no quiere comer frutas. He intentado de todas las formas. Solo recibe manzana verde, mandarina. ¿Qué puedo hacer? Listo. Entonces, con las frutas es un poco más complicado porque digamos que las frutas no se puede cocinar, ¿sí? Pero la invitación entonces nuevamente es a mostrarle esas frutas de diferentes maneras. Entonces nosotros tenemos una variedad de frutas inmensa en Colombia, gracias a nuestra diversidad, ¿sí? Entonces lo que podemos empezar es mostrarle frutas ácidas, por ejemplo. Entonces podemos picar un día un lulo y poner a probar la pulpa del lulo solita, a qué le sabe, a qué le huele, ¿sí? Porque digamos nosotros tendemos a ofrecer siempre las mismas frutas, siempre manzana, siempre banano, siempre pera, pero entonces ¿qué pasa con esas otras frutas que tenemos diferentes? A veces también los papás le tienen un poco de miedo a los ácidos y resulta que a los niños les encantan los ácidos, ¿sí? Entonces es jugar un poco. Los niños no van a sufrir de gastritis, que es algo que he escuchado últimamente muy seguido, y es el tema de las frutas ácidas y la gastritis. No va a haber una gastritis si los niños empiezan a comer frutas ácidas desde pequeños. O sea, quiero que
entiendan que la gastritis es un problema totalmente diferente que en los cuidados cuando una persona ya tiene gastritis existentes. Claro, es disminuir el consumo de ácidos para no irritar esa herida que ya se tiene, más no quiere decir que los ácidos vayan a producir esa herida. ¿Listo? Voy a leer aquí otras. ¿Y qué nos puedes decir de los jugos? Idealmente, como siempre lo he dicho, esta también es una pregunta repetitiva. Yo no soy muy fanática de los jugos, pero como les digo, no me gusta satanizar ningún tipo de alimento. Nosotros podemos incluir todas las preparaciones. Para mí, como profesional en nutrición, es prioridad que los niños hagan todo el aprovechamiento de lo que son las vitaminas, los minerales, la fibra de la fruta, y en los jugos perdemos alguna de esas cosas por el licuado, por el tamizaje que luego se le hace a ese licuado. Pero si de vez en cuando queremos tomar un jugo, no pasa nada, ¿sí? Idealmente que la fruta se dé entera para aprovechar al máximo esa fruta, porque si nosotros licuamos, perdemos algunas cosas y pues no es lo ideal para nuestros niños, porque nosotros necesitamos que se hagan esas interacciones con las vitaminas, con los minerales, con la fibra en el organismo de nuestros hijos. Mi hija no quiere recibir ninguna proteína animal. ¿Qué maneras se la puedo presentar? Listo, entonces las proteínas de origen animal podemos primero tenemos que permitir que los niños experimenten con estas proteínas de origen animal, ¿sí? Que las prueben asadas, que las prueben en salsa, que las prueben mezcladas con otras cosas, ¿sí? Pero primero, antes de cualquier cosa, lo ideal es presentarlas asaditas y sudadas sin mezclarlo con tantos ingredientes, para que los niños identifiquen los sabores originales. ¿Listo? Luego podemos ir buscando otras estrategias, mezclándolo con otros alimentos, con algunos carbohidratos. También hay que tener en cuenta que las proteínas de origen animal tienen sabores diferentes todas, ¿no? Entonces estamos hablando de carne de res, ¿sí? Que va a tener un sabor muy diferente al pollo, y adicionalmente que del pollo tenemos diferentes presas que también tienen diferentes sabores, ¿sí? Entonces es mirar con cuál de esas proteínas de origen animal los chicos se sienten más cómodos, de pronto por su terneza, ¿sí? De pronto la carne molida, ¿sí? De pronto la pechuga, si la quieren asada, si la quieren sudada, o si le podemos presentar la presa y que el niño la coja con la mano, se unte, disfrute ese momento de morderlo. ¿Listo? Entonces es como dar alternativas de presentación y dar alternativas del origen de esos animales: pollo, carne, ternera, pescado. ¿Listo? Vamos a ver. Mi hija tarda mucho tiempo en consumir los alimentos y se distrae mucho. ¿Qué opciones puedo realizar en el consumo de forma independiente y no tarde tanto? Esto lo hablamos un poco en el primer live, y es intentar reducir al máximo todos los estímulos para que los niños estén concentrados en la comida. ¿Listo? Entonces, que en el momento de alimentación no haya juguetes, no haya tele, no haya pantallas. Lo que sí va a haber es una muy buena disposición de ese momento de alimentos, que ella o él va a tener su plato, va a tener sus cubiertos, va a tener a la familia que va a estar hablando de todos los alimentos, que va a estar motivándola, ¿sí? Entonces es muy importante reducir los estímulos para que no nos distraigamos con otras cosas y tomemos mucho tiempo en comer, pero adicionalmente motivarla, obviamente dejándola que ella coma solita, que viva su proceso, ¿sí? Pero también diciéndole: tenemos que terminar para que no se nos enfríe, para que esté más rico, tal vez caliente va a saber más rico que frío, ¿sí? Entonces todas estas invitaciones que podemos hacer. Y ya para terminar, se me está yendo mucho el tiempo.
que tengo la última pregunta por acá. Hola, ¿qué frutas y verduras se pueden iniciar en la alimentación después de la lactancia materna? Entonces, verduras, todas las verduras podemos iniciarlas en la alimentación complementaria. Lo que hablaba al principio un poco de alimentación complementaria es motivar a las mamás y a los papás para que empecemos desde un principio a dar las verduras lo más crocante posible. Hay un miedo grande de los papás y las mamás a que los niños se atraganten, pero nosotros tenemos que tener muy claro que los niños también tienen todo su proceso como de responder ante los estímulos, y que una vez, si el niño, no sé, iniciando la primera zanahoria larguita que tú le das, se la metió muy adentro y sintió que ya estaba como, él va a hacer su arcada, pero después en la segunda vez que lo intente, va a saber que ya no va a tener que llevar esa zanahoria tan atrás, ¿listo? Entonces podemos dar también zanahoria rallada, ¿sí? Podemos dar frutas, podemos dar todas, iniciar con las frutas que no sean ácidas, principalmente como para que no sea tan fuerte el impacto que los niños reciban, pero no porque los niños tengan algún inconveniente, como les había dicho. ¿Listo? Idealmente no cocinar las frutas para dar papillas. Eso sí es una recomendación ideal. Y yo creo que hasta aquí estamos por hoy. Muchas gracias por sus preguntas. Hoy muchas preguntas, muchas gracias por las preguntas. Eso siempre hace que se torne mucho más agradable para mí y para ustedes, porque resolver dudas es muy importante. Esperamos tener otros espacios para que podamos seguir resolviendo estas dudas. Un saludo, un abrazo grande para todos y muchas gracias por haber estado conmigo hoy. Gracias enormes y nos vemos en otro espacio. Muchas gracias.